Autobiografía de Santa Margarita María Alacoque, parte 3. 21. Reproches de aquel que la escogió. Yo era naturalmente inclinada a gozar y a divertirme, y estos placeres no solo los gustaba si venían, sino que hacía todo lo posible por buscarlos. Pero se me venían representaciones dolorosas a la mente, como la de mi Salvador flagelado, y hacían que me retrajera en andar a casa de deleites, pues él me hacía este reproche que me calaba hasta lo más hondo. ¿Qué más este placer? Y yo, que nunca quise tenerlos y que me entregué a toda clase de amarguras por tu amor y para ganar tu corazón, y tú todavía tratas de disputármelo. Todo esto hacía gran impresión de mi alma, pero confieso que no comprendía nada y era todavía mi entendimiento tan torpe y poco espiritual, que no hacía ningún bien sino porque él me apremiaba tan fuertemente, que me era imposible resistir. Esto me es causa de gran confusión en todo lo que escribo aquí, y querría se conociera cuán digna soy de riguroso y eterno castigo, por mis continuas resistencias a Dios y oposición a sus gracias, y hacer ver también la grandeza de sus misericordias, porque no parece sino que se había empeñado en perseguirme y oponer continuamente su bondad a mi malicia y su amor a mis ingratitudes, lo cual ha sido toda mi vida el motivo del más vivo dolor, pues no supe nunca reconocer a mi soberano libertador, que tomó un cuidado amorosísimo de mí desde la cuna y lo ha continuado sin cansarse. Tanto que una vez me sentía como sumergida en un abismo de asombro ante tantas infidelidades y defectos como veía en mí, y como no bastaban a hacerlo desistir de su empeño, escuché una respuesta. Es que yo deseo hacerte como una combinación de mi amor y de mi misericordia. 22. Cristo da el encargo de ella a su misma Madre Santísima. Otra vez me dijo: yo te he escogido por esposa y nos hemos comprometido mutua fidelidad. Cuando tú me hiciste voto de castidad, era yo quien te obligaba a hacerlo, antes que el mundo pudiera tener ninguna parte en tu corazón, porque lo quería enteramente puro, sin contaminación de afectos de la tierra, y para conservarlo para mí, así, quité toda malicia de tu voluntad, a fin de que ésta no pudiera corromperlo, y te puse en depósito al cuidado de mi Santísima Madre, a fin de que ella te modelara según mis designios. De este modo, siempre ella me ha servido como buena madre, y jamás me he rehusado a su socorro. A ella he acudido en todas mis penas y necesidades, con tanta confianza que me parecía no tener nada que temer bajo su protección maternal. También le hice el voto, por ese mismo tiempo, de ayunar todos los sábados y de recitar el oficio de su Inmaculada Concepción, cuando aprendiera a leer, y hacer 7 genuflexiones todos los días de mi vida, con 7 avemarías, en honor de sus 7 dolores, y me entregué por su esclava perpetuamente, con tal de que ella no me rehusara esta calidad, y hablaba sin temor, pero como a una niña, como a mi buena madre, y sentí hacia ella desde entonces un amor verdaderamente tierno. 23. Combate interior. Los suyos y el demonio. Así, cuando ella me vio ya para sucumbir en el terrible combate que se libraba dentro de mí, me reprendió severamente, porque no pudiendo resistir a las persecuciones de que era objeto por parte de mis parientes y a las lágrimas de una madre tan tiernamente amada, empezaba a ceder a su consejo de que una joven debe decidirse a tomar partido a los 20 años. Y Satanás, por otro lado, me objetaba: pobre miserable, ¿qué te imaginas lograr haciéndote monja? Serás el hazmerreír de todo el mundo, porque jamás serás capaz de perseverar en eso.
E imagínate la vergüenza de colgar hábito y salir del convento. ¿Dónde podrías esconderte después de esto? Yo me deshacía en lágrimas con todo esto, pues sentía horror por los hombres y no sabía absolutamente decidirme por algo. Pero mi divino maestro, que mantenía siempre mi voto delante de mis ojos, tuvo al fin compasión de mí. 24. Nuestro Señor le vuelve la paz. Y una vez después de la comunión, si no me engaño, me hizo ver que Él era el más bello, el más rico, el más poderoso, el más perfecto y cumplido de todos los amantes, y que estándole prometida desde hacía tantos años, ¿de dónde venía que quisiera ahora romper con él para irme con otro? Oh, comprende que si tú me haces este desprecio, yo te abandonaré para siempre, pero si me eres fiel, yo no te dejaré nunca, y te daré la victoria contra todos tus enemigos. Disculpo tu ignorancia, porque no me conoces todavía, mas si me eres fiel y me sigues, te enseñaré a conocerme y me manifestaré a ti. Al decir esto, imprimió una calma tan grande en mi interior y mi alma se halló en una paz tan profunda que determiné desde entonces antes morir que cambiar. Me pareció entonces que mis lazos se rompían y que ya no tenía nada que temer, y que aunque la vida religiosa fuese una especie de purgatorio, me sería más dulce purificarme ahí el resto de mi vida que verme precipitada en el infierno tantas veces merecido por mis grandes pecados y resistencias. 25. A pesar de todo, religiosa. Habiéndome decidido por la vida religiosa, este divino esposo de mi alma, por temor quizá de que me le escapase de nuevo, me pidió me consintiera en que él se apoderara y se convirtiera en el maestro de mi libertad, porque yo era tan débil. No opuse ya ninguna dificultad, y desde entonces él se adueñó tan fuertemente de mi libertad que ya no he vuelto a gozar de ella en toda mi vida. Y se insinuó tan dentro de mi corazón desde ese momento que yo renové mi voto y empecé a comprenderlo. Le dije que, así me costara 1000 vidas, no sería otra cosa que religiosa. Y esto le dije también en público. Y supliqué que despidieran todos aquellos partidos por ventajosos que fueran. Mi madre, al ver esto, no volvió a llorar en presencia mía, pero lo hacía continuamente con cuantas personas le tocaban el tema. Y éstas luego venían a decirme que sería la causa de su muerte si yo la abandonaba. Yo tendría que dar cuenta a Dios de dejarla así, sin apoyo, pues era la única que se lo prestaba. ¿Por qué no me esperaba? Pues tan religiosa podía ser en vida de ella como después de su muerte. Y también un hermano, que mucho me quería, hizo todo lo que pudo para apartarme de mi determinación y hasta me ofreció parte de su herencia para mejorar mi dote, con vistas a un matrimonio de más altura. Pero ya a todo eso mi corazón era tan insensible como una roca, aunque todavía debí permanecer en el mundo otros 3 años en medio de estas luchas. 26. Las Ursulinas de Mâcon quisieron conquistarla. Me llevaron a casa de uno de mis tíos, que tenía una hija religiosa, la cual, sabiendo que quería hacerlo, hizo todo lo que pudo por tenerme a su lado. Yo no sentía ninguna inclinación a la vida de las Ursulinas y les objetaba: repara que si entro con vosotras no será sino por amor a ti, y yo quiero ir a donde no tenga ningún pariente ni conocido, a fin de ser religiosa por amor solo a Dios. Pero como no sabía en realidad a dónde quería entrar, ni qué congregación prefería, pues no conocía ninguna otra, casi cedía a sus insistencias. Tanto más cuanto que de veras quería esta prima, y ella se servía de la autoridad de mi tío, y no me atrevía a oponérmele, pues era además mi tutor. Y él afirmaba amarme como a una de sus hijas, y que por eso quería tenerme cerca de él.
Además, no permitía que mi hermano me regresara a mi casa, pues afirmaba que él era quien tenía autoridad sobre mí. Y mi hermano, que ni siquiera había consentido en que yo fuera religiosa, se disgustó mucho contra mí, y pensando que en todo aquello estaba yo de acuerdo para meterme en Santa Úrsula, a pesar de que a él no le gustara y sin el consentimiento de mis parientes. Pero yo estaba bien ajena a ser autora de todo este lío, tanto menos cuanto que sentía que estaban empeñados en hacerme ursulina, y por eso me sentía mal. Y además una secreta voz me decía: yo no te quiero ahí, sino en Santa María. 27. Quieren desviarla de la visitación, pero no me permitían nunca ir a visitarlas. Aunque entre ellas tenía muchos parientes y me contaban de la visitación cosas capaces de desviar a las que ya estuvieran listas para irse allá. Cuanto más me las ponían en mal, más le cobraba cariño y más crecía en mí el deseo de estar con ellas. Su nombre tan amable de Santa María me hacían comprender que eran lo que andaba buscando. Una vez al mirar un cuadro del gran San Francisco de Sales, me dirigía una mirada tan paternal y cariñosa y me llamaba su hija, que yo lo miré en adelante como mi buen padre. Yo no osaba, sin embargo, decir nada de todo esto y no sabía cómo zafarme de mi prima y de toda su comunidad. Esta me mostraba tanto cariño que yo estaba indefensa. 28. Brusca llamada de su familia. Ya estaba cierta de que me admitían cuando me llega la noticia de que mi hermano estaba muy malo y mi madre en las últimas, lo que me obligó a partir al momento para estar cerca de ella sin que nadie pudiera impedírmelo. Aunque yo estaba enferma, más de pena que de otra cosa, de verme forzada a entrar a un convento en el cual yo creía que Dios no me llamaba. Caminé toda la noche, aunque mi casa distaba 10 leguas. Y así fue como me libré, pero para volver a tomar la antigua cruz, que ya no tornaré a describir, habiendo dicho ya bastante de ella. Basta decir que todas mis penas se aumentaron. Me hacían ver que mi madre no podría vivir sin mí, pues el poco tiempo que yo le había dejado era la causa de aquellos males y que yo tendría que responder ante Dios de su muerte. Y como eran eclesiásticos quienes así me argüían, más rudas penas me causaban, y el diablo se servía también de la ternura que por ella sentía para hacerme creer que aquello sería causa de mi condenación eterna. 29. Imagen sufriente. Por otra parte, mi divino maestro me apremiaba a dejarlo todo por él, y yo no hallaba reposo. Me comunicaba un deseo tan ardiente de parecerme a él en su vida dolorosa, que todo lo que yo soportaba me parecía insignificante y redoblaba por ello mis penitencias. Algunas veces, arrojándome a los pies de mi crucifijo, le decía: «Oh Salvador mío, amadísimo, qué dichosa sería si imprimieses en mí vuestra imagen sufriente». Y él me respondió: «Es lo que yo pretendo, con tal que no resistas y contribuyas en lo que está de tu parte». Y para darle algunas gotas de mi sangre, me ligaba los dedos y después me encajaba unas agujas, y tomaba disciplina todos los días, tanto como podía en Cuaresma, en honor de los azotes que él recibió en la flagelación. Pero por mucho que durara, jamás podía darle tanta sangre como él había vertido por mi amor. Y como me la aplicaba a la espalda, me llevaba mucho tiempo. Los 3 días de carnaval hubiera yo querido ser despedazada por todos los ultrajes que los pecadores hacían contra la majestad divina. Ayunaba en cuanto podía, a pan y agua, y daba a los pobres lo que me daban de alimento. 30. Ansias de comulgar. Mi más grande alegría de dejar el mundo era pensar que podría comulgar a menudo, ya que no se me permitía sino de vez en cuando. Yo me habría considerado la más dichosa del mundo si lo hubiera podido hacer frecuentemente y poder pasar muchas noches sola delante del Santo Sacramento. Me sentía ante él absolutamente segura
que aun siendo muy miedosa, ni me acordaba del miedo, estando en el lugar de mis mayores delicias. Las vísperas de comulgar me sentía abismada en un profundo silencio y no podía hablar sino haciéndome violencia, pensando en la grandeza de lo que habría de acontecer al día siguiente. Y cuando ya había comulgado no hubiera querido ni beber, ni comer, ni hablar, ni ver de tanta paz y consuelo como sentía. Me ocultaba lo más posible para aprender a amar a mi bien soberano, que tan fuertemente me obligaba a devolverle amor por amor. Pero no creía poder llegar nunca a amarlo, por más que hiciese, si no aprendía a hacer oración, pues no sabía más que lo que él me habría enseñado, que consistía en abandonarme sus santos impulsos cuando conseguía un pequeño rincón para estar a solas con él. Pero como tenía que trabajar mucho a lo largo del día, con criados y criadas, podía disponer de poco tiempo y a pesar de ello, al terminar el día, nada había hecho que hubiera contentado a las personas con las cuales vivía. Me gritaban de tal modo que ya no tenía valor de comer y me retiraba donde podía para unos momentos de paz que tanto necesitaba. Y como me quejara a mi divino maestro de lo que me temía de no poderle agradar en todo lo que hacía, pues aún en materia de mortificación había mucho de voluntad mía, pues hacía lo que yo quería. Y como me parecía solo tener valor, lo que se hace por obediencia, le decía muchas veces: «Oh Señor, dadme a alguien que me conduzca a vos». «¿No te basto yo?», me contestó. «¿Qué temes un hijo tan amado como yo te amo? ¿Puede perecer en los brazos de un Padre Todopoderoso?». 31. Confesión de jubileo a un franciscano. Si yo no sabía que era dirección, mas tenía un gran deseo de obedecer, y su bondad permitió que en el tiempo de jubileo fuera a hospedarse a casa un religioso de San Francisco, y con nosotros se quedó para facilitarnos nuestras confesiones generales. Hacía como 15 días que estaba escribiendo la mía, pues aunque me confesaba generalmente en toda ocasión que se presentaba, me parecía que no era bastante todavía a causa de mis grandes pecados, por los cuales sentía tanto dolor, que no solamente vertía muchas lágrimas, sino que hubiera querido, en el exceso de mi dolor, publicarlos delante de todo el mundo. Y mis más grandes gemidos provenían de que era tan ciega que no los podía conocer ni expresar de tan enormes como eran. Y esto era causa de que escribiera todo lo que podía encontrar en libros que tratan de la confesión y que mencionara cosas de las que tenía horror aún de pronunciarlas. Pero me decía a mí misma: esto quizás lo he hecho y no lo conozco, ni me acuerdo de ello, pero es muy justo que me confunda y avergüence diciéndolo para satisfacer a la divina justicia. Es verdad que si hubiera creído haber hecho la mayor parte de las cosas de que me acusaba, hubiera estado inconsolable. Y después también de confesiones fabricadas así, mi soberano maestro no me hubiera asegurado que perdonaba todo a una voluntad sin malicia. E hice esta, pero el buen padre me hacía pasar muchos pliegos sin permitirme que los leyera. Aunque le suplicaba que me dejara satisfacer mi conciencia, pues era mucho más gran pecadora de lo que él pensaba. Esta confesión me dejó muy en paz. Le dije algo al padre acerca de la manera como vivía, acerca de lo cual él me dio varios avisos, pero no osaba decirle todo, pues creí que había peligro de vanidad, a la cual tenía mucho miedo. Mi temperamento me llevaba con tanta fuerza por este vicio que creí que todas mis obras eran hechas por este motivo, pues no distinguía el sentimiento del consentimiento. Esto me hacía sufrir mucho, pues tenía grande horror al pecado, porque con él se alejaba Dios de mi alma. Este buen padre me prometió instrumentos de penitencias, y yo le conté cómo mi hermano a fuerza me retenía en el mundo, siendo así que ya hacía 4 o 5 años que anhelaba ser religiosa, de lo que le dio tan grande escrúpulo que después me preguntó si de veras perseveraba con esos deseos. Y habiéndole respondido que primero moriría que cambiarlos,
Él me prometió que trataría de ayudarme. (33) Elige la visitación de Parai. Me propusieron varios monasterios y no podía resolverme por ninguno. Pero al punto que me nombraron a Parai, mi corazón se dilató de gozo y me decidí al momento por él. Pero todavía me quedaba el ir a ver a aquellas religiosas con las que había estado a los 8 años, clarisas de Charoles, lo que significó otro rudo combate para mí, porque me hicieron entrar al convento y me dijeron que era para ellas una hija por qué quería abandonarlas, puesto que allí era tan amada, tan tiernamente amada, que no se resignaban a verme entrar a Santa María, sabiendo ellas bien que no perseveraría. Les respondí que iba a ensayar, pero ellas me hicieron prometer que volvería a ellas cuando tuviera que salir de Parai, porque estaban seguras, decían que no podría jamás acostumbrarme. Pero a pesar de todo lo que pudieron agregar, mi corazón permaneció insensible y se confirmó más en su resolución y repetía: es preciso morir o vencer. 34. Parai, aquí es donde te quiero. Dejé todos los combates que todavía tuve que sostener para llegar pronto al lugar de mi dicha, el querido Parai, en el locutorio a donde entré primero, me fueron dichas interiormente estas palabras: aquí es donde te quiero. Inmediatamente dije a mi hermano que era preciso hablar sobre mi admisión, pues jamás quería ser admitida en otro sitio. Esto le sorprendió tanto más cuanto que él no me había llevado sino a visitar a las religiosas de Santa María, sin que pareciera que pretendía quedarme, porque eso le había prometido, pero no quise ya de ningún modo retroceder, sino que a todo mi negocio se pusiera allí punto final. Después me pareció que empezaba una vida nueva. Tanta alegría y tanta paz sentía en mí, me causaba ello tal gozo, que los que no sabían lo que en mi interior pasaba decían: mírenla, si tiene el aspecto de una religiosa. Y es que me arreglaba y me divertía tanto como nunca lo había hecho antes. La causa era el gozo tan grande que experimentaba de parecerle bien a mi soberano dueño. Al escribir esto, él me hace amorosamente este reproche con estas palabras: mira, hija mía, si puedes encontrar un padre tan herido de amor por su hijo único, que se haya desvelado tanto por cuidarlo, que le haya dado testimonios de cariño tan tierno, como son aquellos que te he dado y te quiero dar, que he tenido tanta paciencia y trabajo para cultivarte y hacerte a mi modo desde la más tierna infancia, esperándote pacientemente sin cansarme por todas tus resistencias. Acuérdate, pues, que si alguna vez te olvidaras del agradecimiento que me debes y no refieras a mí la gloria del todo, sería el medio de secar para ti la fuente inagotable de todo bien. 35. Margarita entra en el monasterio el 20 de junio de 1671. En fin, habiendo llegado ese día tan deseado para decir adiós al mundo, jamás sentí tanta alegría y seguridad en mi corazón, que estaba como insensible a la amistad y al dolor que por mí mostraban otros, sobre todo mi madre. Y no vertí al dejarlos ni una lágrima, porque me parecía ser como una esclava libre de su prisión y sus cadenas para entrar en la casa de su esposo, tomar posesión de ella y gozar con toda libertad de su presencia, de sus bienes y de su amor. Era lo que él decía a mi corazón, que por ello estaba como completamente fuera de mí y no sabía dar otra razón de mi vocación a Santa María, sino que quería ser hija de la Santísima Virgen. Pero confieso que, en el momento en que fue preciso entrar, que era un sábado, todas las penas que había tenido y muchas más me vinieron a asaltar tan violentamente que me figuraba que mi espíritu iba a separarse de mi cuerpo al entrar.
pero inmediatamente me fue mostrado que el Señor había roto el sayar de mi cautiverio, revistiéndome de su manto de gozo. Y la alegría me transportó de tal forma que exclamé: aquí es donde Dios me quiere. Sentí luego grabado en mi espíritu que esta casa de Dios era un lugar santo y todas cuantas habitaban en ella debían ser santas, y que este nombre de Santa María significaba para mí que era preciso ser como ella al precio que fuera, y que para eso era menester abandonarse y sacrificar todo, sin ninguna reserva ni miramiento. Eso me endulzaba todo lo que al principio me parecía durísimo, cuando me despertaban durante algunos días con estas palabras que yo oía claramente, aunque sin comprenderlas: Dilexis justitiam, y el resto de versículos, y otras veces audifiliat e vide, etc. Y también: tú has reconocido tu sendero y tu camino, oh Jerusalén mía, casa de Israel, pero el Señor te guiará en todos tus caminos y no te abandonará jamás. Yo decía todo esto a mi buena maestra, sin comprenderlo. La miraba a ella y a mi superiora, también como a mi Jesús en la tierra. Y como no sabía qué era la dirección espiritual, ni la había tenido nunca, estaba feliz de tener quien me mandara a fin de poder obedecer, y me parecían oráculos todo lo que ella me decía, y que no tenía nada que temer si lo hacía por obediencia. 36. La tela preparada. Le suplicaba que me enseñara a hacer oración, de la que mi alma estaba tan hambrienta, y ella no acababa de creer que, habiendo llegado al convento de 23 años, yo ignoraba del todo cómo hacerla. Pero le dije que, sin embargo, la cosa era así, y ella me dijo, para empezar: id a poneros delante de nuestro Señor, como una tela preparada delante de un pintor. Hubiera querido me explicara aquella orden, pues nada comprendía, pero no me atreví, mas escuché dentro de mí: ven, yo te lo enseñaré. Y apenas acudí a la oración, mi soberano maestro me hizo ver que mi alma era esa tela preparada, sobre la cual él quería pintar todos los rasgos de su vida sufriente, pasada toda ella en el amor y en la privación, separación, en el silencio y el sacrificio completo, y que él haría esta impresión después de haberla purificado de todas las manchas que le quedaban, tanto en lo que tocaba a la afición de las cosas de la tierra, como al amor propio y a las otras criaturas, hacia las cuales tenía mucha inclinación por ser de natural complaciente. Pero él me despojó de todo en ese momento, y después de haber vaciado mi corazón y de haberme dejado el alma completamente al descubierto, encendió en mí un deseo tan ardiente de amar y de sufrir que no me dejaba ni un momento. Me perseguía de tan cerca que no tenía tiempo sino para pensar cómo podría amarlo crucificándome, pero su bondad ha sido tan grande conmigo que nunca me ha dejado sin proporcionarme los medios. 37. San Francisco de Sales modera su ardor por la penitencia. Aunque nada ocultaba a mi maestra, formé sin embargo el propósito de extender sus permisos en materia de penitencia un poquito más allá de su intención. Pero mi santo fundador me llamó al orden y me reprendió con energía, sin permitirme pasar más allá de los permisos, y jamás después me he atrevido a ampliar una licencia, porque sus palabras se me quedaron muy grabadas. Pero, hija mía, ¿piensas que puedes agradar a Dios traspasando los límites de la obediencia? Que es el principal sostén y fundamento de esta congregación y no las austeridades. 38. Toma de hábito. 25 de agosto de 1671. Con un ardiente deseo de ser toda de Dios en aquel ensayo de llegar a serlo, su misericordia insistente me hizo comprender que a esa felicidad se llegaba por donde Él me indicaba. Ya revestida pues de nuestro santo hábito,
Mi divino maestro me hizo ver que era el tiempo de nuestros desposorios, los cuales le conferían un nuevo título de dominio sobre mí, que también empezaba a tener un doble compromiso de amarlo a él con un amor de preferencia. Luego me hizo comprender que, a la manera de los más apasionados amantes, me haría gustar en este tiempo todo cuanto hay de más dulce en la suavidad de las caricias de su amor. Y en efecto, fueron tan excesivas que me sacaban del todo fuera de mí misma y me inhabilitaban para toda acción. Esto me arrojaba en tal abismo de confusión que no osaba aparecer en público. Se me reprendió, haciéndome ver que esto no era el espíritu de las hijas de Santa María, que no admitía nada extraordinario y que si yo no me apartaba de todo esto, no podrían recibirme. 39. Vanos esfuerzos para retenerla en la vía común. Eso me trajo una enorme desolación, pues yo hice todo lo que pude sin perdonar ningún esfuerzo para apartarme de esta vía. Pero todos esos esfuerzos resultaron inútiles, y los de una buena maestra también, en este sentido, y yo no lo entendía. Sin embargo, pues como ella me veía con tal hambre de hacer oración y de aprender a hacerla, como yo no podía, a pesar de poner gran empeño, seguir los métodos que se me proponían, era siempre necesario volver a lo que mi divino maestro me enseñaba, aunque yo hiciera todo lo posible por olvidarlo y apartarme de él. Me dieron para que me ayudara una oficiala y me hacía trabajar en el tiempo de oración, y cuando yo acudía después a la maestra para reponer aquel tiempo, ella me corregía con dureza y me ordenaba hacer oración al mismo tiempo que trabajaba en los quehaceres exteriores del noviciado. Esto lo hacía sin que por eso pudiera distraerme de la dulce alegría y consolación de mi alma, que iba en aumento. Me ordenaron ir a oír la lectura de los puntos de oración de la mañana. Después debía salir para barrer el sitio que me indicaran hasta la hora de la prima. Enseguida debía dar cuenta de cómo me había ido en la oración, o más bien de la que mi soberano maestro hacía en mí y por mí, pues no había otro fin en todo esto que obedecer. Y ello experimentaba un placer extremo, aunque sufriera mi cuerpo al hacerlo. Después cantaba: si contradicen al amor, más arderá con viva llama. Y si por él me dan dolor, crece el afecto y más se inflama. Amor, dolor, van a un compás, los corazones se aman más. 40. Hambre de humillaciones y mortificaciones. Sentía en mí hambre insaciable de mortificaciones y humillaciones, aunque mi temperamento tan sensible las resintiera vivamente. Mi divino maestro me hacía sin cesar solicitarlas, y me caían otras enormes, porque aunque me rehusaban las que yo pedía, como indigna de hacerlas, me daban otras que yo no esperaba, tan opuestas a mis inclinaciones, que me veía obligada a decir a mi buen maestro, por el esfuerzo tan violento que me era preciso hacer: ¡ay, Señor, venid en mi auxilio, puesto que vos sois la causa de esta prueba! Lo que él hacía diciéndome: reconoce pues que nada puedes sin mí, que no te dejaré sin amparo, con tal de que mantengas siempre tu nada y tu debilidad abismada en mi fuerza. 41. Una repugnancia natural combatida. No contaré sino una de esas mortificaciones no procuradas que estaban por encima de mis fuerzas, en que me hizo sentir verdaderamente el efecto de su promesa. Se trata de una cosa por la cual toda mi familia tenía tan grande aversión natural, que mi hermano pidió al firmar el contrato de mi admisión en el convento que no se me obligaría nunca a aquello, y no se tuvo ninguna dificultad en concederlo, siendo la cosa tan insignificante en sí misma. Y en eso precisamente tenía ahora que ceder, pues el ataque era fuerte por todos lados, tanto que no sabía qué hacer, porque me parecía más fácil morir, y si no hubiera amado más mi vocación que mi vida,
Hubiera antes abandonado el convento que hacer lo que me pedían, pero era inútil resistir, puesto que mi soberano era quien pedía este sacrificio del cual tantos otros dependían. Resistí 3 días esta lucha tan violenta, que causaba compasión sobre todo a mi maestra, delante de la cual yo me disponía en hacer lo que ella me pedía, y enseguida me faltaba valor y confesaba que no podía, y me sentía morir de pena, de no poder vencer mi natural, y le decía: ¡ay! ¿Por qué no me quitáis mejor la vida que dejar que falte a la obediencia? A esto la maestra me dijo: no sois digna de practicarla, y os lo prohíbo en adelante, ya hacer lo que os mandaba. Esto colmó mi copa, y dije al punto: es preciso morir o vencer. Me fui delante del Santísimo Sacramento, mi refugio ordinario, y permanecí como 3 o 4 horas llorando y gimiendo para obtener la fuerza de vencerme. Dios mío, ¿me habéis abandonado? Es preciso que en el sacrificio que os hago de mí tenga que hacer una nueva reserva y que no sea capaz de ofrecerme totalmente. Pero el Señor, queriendo poner a prueba hasta el extremo la fidelidad de mi amor por Él, como después me lo hizo saber, parecía alegrarse en ver cómo luchaban en su indigna esclava el amor divino y las repugnancias de la naturaleza. Mas al fin Él venció, porque sin otra consolación ni armas que estas palabras: el amor se lo merece todo. Me precipité a los pies de mi maestra y le pedí, por misericordia, que me permitiera hacer lo que me había mandado, y en fin lo hice. Jamás había sentido tanta repugnancia para tomar algo, y la volví a sentir cada vez que tuve que volver a hacerlo, y dura ya 8 años esto. 42. Sobreabundancia de gracias después del vencimiento. Después de este primer sacrificio, las gracias y favores de mi soberano de tal manera se redoblaron e inundaron mi alma, que me veía constreñida a menudo a suplicarle: detened el torrente de gracias que me anega, Dios mío, o aumentad mi capacidad para recibirlo. No diré más aquí de esas predilecciones y profusiones del puro amor, que eran tan grandes que yo no sabría jamás describirlas. 43. Temores por su vocación. Jesús responde de ella. Sobre estas cosas precisamente recayeron los ataques entonces. Ya cercano el tiempo que debía profesar, me decían que estaba claro que yo no tendría nunca el espíritu de la visitación, la cual temía a toda esta suerte de caminos tan sujetos a la ilusión y al engaño. Esto le representaba yo a mi soberano, quejándome a él: ¡ay, Señor! ¿Vais a ser vos la causa de que me despidan? A esto él me respondió: di a tu superiora que no hay por qué temer nada en recibirte, pues yo respondo de ti, y que si ella me encuentra solvente, yo seré tu fiador. Yo transmití el recado, y ella me ordenó que pidiera al Señor, como prenda de seguridad, que me volviera útil a la orden por la práctica exacta de todas sus observancias. A esto su amorosa bondad me respondió: está bien, hija mía, te concedo esto, y te volveré más útil a la religión de lo que ella piensa, pero de una manera que no es todavía conocida sino por mí, y en lo sucesivo ajustaré mis gracias al espíritu de tu regla, a la voluntad de tus superioras y a tu debilidad, de modo que tendrás por sospechoso todo lo que te aparte de la exacta práctica de tu regla, la cual quiero que prefieras a todo lo demás. Además, estoy de acuerdo en que tú prefieras la voluntad de tus superiores a la mía, cuando te prohíban algo que yo te había ordenado. Déjalos hacer todo lo que quieran de ti. Yo sabré encontrar el medio de hacer triunfar mis designios, aun por medios que parezcan opuestos o contrarios. Y yo no me reservo sino la dirección de tu interior,
y particularmente de tu corazón, en el cual, habiendo establecido el imperio de mi amor, yo no lo cederé jamás a otros. Nuestra madre y la maestra quedaron contentas con todo esto, y sus efectos aparecieron tan sensiblemente que ya no pudieron dudar de que estas palabras provenían de la verdad, porque no sentía ninguna turbación en mi interior, y no me dedicaba entera sino a lo que me determinaba la obediencia, aunque me resultara alguna pena por ello. Pero la estima y el que estuvieran contentas conmigo era para mí un martirio insoportable, y lo miraba como un justo castigo de mis pecados, los cuales me parecían tan grandes que todos los tormentos imaginables me hubieran sido dulces de soportar, con tal de expirar y satisfacer a la divina justicia. 44. Profesión religiosa, 6 de noviembre de 1672. Habiendo llegado por fin al bien tan deseado de la santa profesión, en ese día mi divino maestro quiso recibirme como su esposa, pero de una manera que me siento impotente de expresar. Solamente diré que él me adornaba y trataba como una esposa del Tabor, lo que me era más duro que la muerte, no descubriendo en mí conformidad con mi esposo, al que yo contemplaba todo desfigurado y desgarrado en el Calvario. Pero él me explicó: déjame hacer cada cosa a su tiempo, porque ahora quiero que seas el juguete de mi amor, que quiere tratarte ahora a su beneplácito, como los niños hacen con sus muñecos, y así permitirás que te abandones sin que parezcas darte cuenta, ni resistas dejando que yo goce a expensas tuyas, pero en todo esto tú no perderás nada. Me prometió además nunca apartarse de mí. Has de estar siempre dispuesta para recibirme, porque yo quiero hacer de ti mi morada para siempre, para tratar y conversar contigo. 45. Misteriosa presencia del Divino Maestro. Y desde entonces él me hizo gracia de su divina presencia, pero en una forma que no había yo experimentado, porque jamás había recibido una gracia tan grande por los efectos que ella ha operado desde entonces en mí. Yo lo veía, lo sentía próximo a mí y le escuchaba mucho mejor que si hubiera sido por medio de los sentidos corporales. Para estos yo habría podido distraerme para no percibir su mensaje, pero era imposible para mí poner impedimento a lo otro, no habiendo en mí ninguna participación. Esto imprimió en mí tan profundo anonadamiento que me sentí al principio como caída y aniquilada en el abismo de mi nada, de donde no he podido salir después por respeto y homenaje a esta grandeza infinita de la cual yo habría siempre querido estar prosternada en la tierra o de rodillas. Eso he hecho después, tanto como el trabajo y mi debilidad me lo han permitido, porque no dejaba un momento estar en una postura menos respetuosa, y yo no osaba ni sentarme sino cuando estaba en presencia de otra persona humana, porque sentía mi indignidad que él me ha hecho palpar tan grande que ya no osaba presentarme sino en una confusión extraña, que me hacía desear no se tuviese recuerdo de mí, sino para ser menospreciada, humillada e injuriada, pues que nada merezco sino esto, y porque ese único amor de mi alma gozaba tanto en verme tratar de ese modo, que a pesar de la sensibilidad de mi natural orgulloso, él procuraba no faltar a alguien entre las criaturas que me procurara lo que él quería que fuera de mí. Delicioso sustento, contradicción, humillación, abyección. Y él nunca decía ya basta, sino al contrario, él mismo hacía lo que había faltado de parte de las criaturas o de mí misma. Pero Dios mío, mucho más doloroso era aquello en que vos os mezclabais. No acabaría nunca si lo dijera. Hemos llegado al final de la tercera parte de la autobiografía de Santa Margarita Lacoque.
Que cada una de las situaciones que ella vivió, cada uno de estos misterios de su corazón unidos al corazón de Jesús, se conviertan en una inspiración para que todos nosotros nos dejemos conquistar por aquel corazón que tanto ha amado a la humanidad. Que Dios y la Santísima Virgen María te bendigan. Recuerda en este momento ir a suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y compartir para que muchas otras personas puedan crecer en unión de todos los santos.